Aquí está, opa, perdón, ahí está. Ahí les proyecto nuevamente para ir recordando los grados de edema. Esto es importante, como les decía yo, que ustedes tengan esto a mano. Es un elemento que les va a ayudar muchísimo a ustedes a la hora de estar frente al paciente. No es malo, no está mal, no tengan vergüenza de tener anotado esto, por ejemplo, en una agenda o en una hoja donde ustedes van a estar viendo pacientes, porque son datos que se utilizan bastante. Hasta que ustedes vayan reteniendo eso, hasta que vayan recordando, eso es algo bastante lógico que ustedes tengan que hacer. Es así donde tengo el grado 1, el paciente que va a tener una depresión leve a la hora de hacer la presión digital. Al soltar, al cabo de algunos segundos, él ya desaparece, digamos que en forma casi instantánea. Ya el grado 2, voy a deprimir con el dedo, voy a dejar eso, al soltar, va a dejar una depresión de hasta 4 milímetros con una duración del edema de hasta 15 segundos. En 15 segundos o menos de 15 segundos, él ya tiene que volver otra vez la posición a su posición normal. El de grado 3 me habla de una depresión, ¿verdad?, que es el signo de la fobia misma, de hasta 6 milímetros de profundidad, y la piel tiende a recuperar su posición normal o habitual hasta en 1 minuto. Y ya la de grado 4, la depresión tiende a llegar hasta 1 centímetro de profundidad y la recuperación se haría entre 2 a 5 minutos aproximadamente. Hablábamos de las características del edema, y aquí es donde nos habíamos detenido un poco en su momento, donde hablábamos nosotros de los factores que tengo que tener en cuenta a la hora de hablar del edema. Primero, determinar si el edema era simétrico o asimétrico, es decir, si era un solo lado o los dos lados, y la altura en que los mismos se iban a ir presentando, la velocidad con que iba a ir apareciendo el edema, la temperatura del miembro edematizado, si era temperatura normal, si era caliente o frío, el aspecto de la piel, la presencia de dolor, la coloración de la piel, incluso otros eventos que puedan estar asociados, como era la medicación, los alimentos, el antecedente o la picadura de un insecto, ¿verdad?, o incluso alguna situación fisiológica que me pueda explicar. Hicimos la definición del mixedema, que era el edema del paciente con hipotiroidismo, que estaba asociado generalmente al hipotiroidismo, ¿verdad?, es decir, a patologías tiroideas, donde iba a tener acumulación de líquido, pero específicamente tendría yo acumulación de mucopolisacáridos, razón por la cual no se va a conferir o no se va a caracterizar como un edema blando, al contrario, va a dejar un edema duro y por ende al comprimir no voy a tener la depresión, no me va a dejar el signo de Godet, este mixedema. La piel tiende a adquirir una tonalidad amarillenta, el miembro tiende a quedar frío, con la piel áspera y seca. El linfedema es un edema que se produce por esa falla del drenaje linfático, razón por la cual también en su interior yo no voy a tener acumulación de líquidos, sino va a ser solamente agua en el tercer espacio, sino que va a ser acumulación de linfa en el tercer espacio, por ende también se caracteriza como un edema duro, no deja Godet. El lipedema hace referencia a un edema producto de la lipodistrofia, generalmente va a tener una consistencia dura y con características de elasticidad semejante a un tejido adiposo. Habíamos parado ya más o menos por aquí, donde hablábamos nosotros de los ejemplos que yo tendría que tener en cuenta para poder separar lo que eran mis causas de edema unilateral de las causas de mi edema bilateral. Es ahí donde yo tengo que analizar, siempre que yo tenga un paciente que tiene un edema en ambos miembros inferiores, tengo que yo pensar en qué puede estar llevándome a un edema bilateral. ¿Qué sería? Un edema de etiología cardiogénica,
hepática, renal, insuficiencia renal, insuficiencia venosa crónica, desnutrición por la fuga de proteínas o por la pérdida de proteínas, por la pérdida de proteínas, un edema angioneurótico o el edema cíclico, que está más bien relacionado con el ciclo menstrual. Diferenciar de las causas de un edema unilateral, que serían los asimétricos, que sería una trombosis venosa profunda, serían eventos traumáticos, causas inflamatorias a nivel local, ¿verdad? Inflamatoria a nivel del edema específicamente, linfedema, vasculitis y también distrofias simpáticas. Dentro de los ejemplos que dábamos como unilateral, se citaba a la trombosis venosa profunda, que se caracteriza en primer lugar por ser un edema agudo, es decir, de instalación rápida, porque si ponemos a analizar por qué se produce una trombosis venosa, estamos hablando de que la triada de Virchow, ustedes recordarán de morfoficio, se ve quebrantada y por ende facilita la formación de un coágulo. Coágulo este que va a obstruir la luz vascular específicamente o más frecuentemente, mejor dicho, a nivel de las venas profundas de las piernas y va a producir la obstrucción que el mismo va a hacer en forma aguda. Va a cursar con edema, en algunas situaciones puede cursar también con dolor, pero no siempre va a estar con dolor, primeramente va a aparecer el edema y va a ser de un solo lado. La maniobra que me permite a mí diagnosticar, por ejemplo, si estoy frente a un edema unilateral que me deja una trombosis venosa profunda, sería el signo de Ómamos, que consistiría en el dolor a nivel de los músculos gemelares, es decir, a nivel de la pantorrilla, al momento de hacer una dorsiflexión brusca del pie. Eso generaría ese dolor y sería indicador de una obstrucción venosa profunda. La temperatura suele mantener una temperatura normal comparado con el resto del cuerpo. Ese miembro va a tener una coloración cianótica siempre y cuando la trombosis sea importante. Tengo que buscar factores de riesgo como la inmovilización, la cardiopatía, los procesos neoplásicos, el uso de anticonceptivos orales y los estados trombofílicos. Hago mención y aclaración al tema de los anticonceptivos orales porque los mismos en su formulación contienen altas cargas de estrógeno y el estrógeno es uno de los facilitadores para generar el desarrollo de coágulos. Y también las enfermedades de la sangre en caso de los trombofílicos. La trombofilia A y trombofilia B, ¿verdad? Que son ejemplos de estos estados trombofílicos, son los que pueden cursar básicamente con factores para desarrollar coágulos. La forma de hacer diagnóstico de la trombosis venosa, el gol estándar es por medio de un ultrasonido que es el eco-doppler color. Con el nombre completo, eco-doppler color, lo que yo obtengo es el beneficio y la posibilidad de determinar el flujo de sangre, en qué dirección el mismo se va a mantener para determinar si la obstrucción es arterial o si la misma es venosa. Las causas de asimétrico todavía incluyen, por ejemplo, a los edemas traumáticos e inflamatorios, como les decía. En estos tengo que prestar atención al aumento de la permeabilidad capilar a nivel local. Son pacientes que van a presentar dolor en ese miembro, van a presentar una piel con una coloración roja y con un aumento de la temperatura local. Tengo que buscar antecedentes de traumatismos o de infecciones. En el caso de la erisipela, la celulitis, es decir, infecciones propias de la piel y también de partes blandas. Dentro del paciente con linfedema, como les decía, se va a caracterizar por ser un edema duro,
con una consistencia duro-elástica, semejando mucho al tejido adiposo, no me va a dejar signo de Godet. Generalmente se van a iniciar en los miembros inferiores, en la parte dorsal, y eso tiende a ir progresando lentamente. Van a alcanzar dimensiones bastante desproporcionadas, como ustedes podrán ver en la diapositiva, llegando incluso a situaciones de deformar el miembro, que es lo que se conoce como elefantiasis. Importante en estos pacientes con un edema asimétrico o unilateral, pacientes con ya un cuadro de elefantiasis, buscar antecedentes de cirugías, de neoplasias, pacientes sometidos a radioterapia y también a una linfangitis, que es una infección de la vía linfática. En todo ello es importante determinar entonces el origen de ese linfedema. De hecho, en los simétricos conviene ejemplificar a la insuficiencia cardíaca como una de las principales causas de edema bilateral y simétrico. La misma se caracteriza por iniciar en horas diurnas, es decir, en las primeras horas de la mañana. A medida que va transcurriendo el día, ese edema tiende a ir empeorando hasta que el paciente deje de caminar, es decir, deje de deambular, y básicamente empiece a descansar elevando los miembros inferiores. Una vez que comienza a elevar los miembros inferiores, ese edema va a comenzar a ir desapareciéndose. ¿Por qué? Porque se va a producir entonces una reabsorción y una reubicación de ese líquido. Edema que al día siguiente, una vez que el paciente empieza nuevamente sus actividades cotidianas y comienza a caminar nuevamente, se va a hacer nuevamente manifiesto y va a ir empeorando con el correr de las horas. Ya les decía, una de las principales causas de edema bilateral y simétrico tiene una característica de ser un edema frío, no doloroso, y que incluso a veces puede cursar con la cianosis. Se va a acompañar de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, como sería la disnea de esfuerzo, la presencia de ingurgitación yugular, un hígado palpable, es una hepatomegalia, y a la auscultación de los pulmones encontrarían los estertores crepitantes, que básicamente lo que explica es la presencia de exudado a nivel de la luz alveolar. Exudado que por un reflujo que va a venir desde lo que es el capilar alveolo intersticial hacia los alveolos, es lo que va a producir entonces esa fuga de líquido hacia la luz alveolar. En el momento que el paciente inspira, esos alveolos se van a ensanchar y ahí es donde yo escucho estos estertores crepitantes. A la auscultación cardíaca voy a encontrar lo que se conoce como ritmo de galope, que es el tercer ruido. Toda afección cardíaca, o toda afectación cardíaca, en el caso de una insuficiencia cardíaca, aparte de la historia clínica, voy a poder tener demostración por medio de la radiografía, si necesario, el electrocardiograma y también una ecocardiografía, que son los estudios, digamos, que me van a complementar en la hipótesis diagnóstica. Los cuadros hepáticos, es decir, más propiamente dicho, hablando de la cirrosis, me va a dar un edema bilateral, simétrico, de consistencia blanda, el edema no doloroso. Tiende a tener una coloración con temperaturas normales o conservadas. Generalmente tiende a estar precedido de un signo de ascitis, es decir, la acumulación de líquido en el espacio a nivel abdominal, es decir, a nivel de la cavidad abdominal, líquido libro en el intersticio, entonces, que es lo que va a producir la ascitis. Existe una maniobra que me permite, por ejemplo, diagnosticar la presencia de ascitis, que es cuando gran cantidad de líquido se acumula en cavidad peritoneal, es donde estos órganos que están contenidos en la cavidad abdominal van a literalmente flotar en ese líquido ascítico. Y eso es lo que ocurre específicamente con el hígado, donde el hígado va a estar flotando literalmente en ese líquido ascítico, y lo que se conoce como el signo del témpano básicamente reproduce o imita
la presencia de cubos de hielo en un vaso con agua. Al golpear esos cubos de hielo, los mismos primeramente van a ir hacia abajo y después por gravedad el líquido les va a empujar nuevamente hacia arriba. Esto es lo que se hace cuando entramos nosotros en la parte de abdomen. Vamos a comprobar exactamente la maniobra para poder hacer el signo del témpano. Voy a comprimir a nivel del hígado, dejo comprimido, el hígado va a descender y el líquido le va a empujar nuevamente hasta chocar contra la punta de los dedos. Eso me indica ascitis. Siempre que tengamos la sospecha de un paciente con cirrosis, investigar sobre alcoholismo y sobre hepatitis, antecedentes de hepatitis. Buscar antecedentes de hepatomegalia y determinar las características de esa hepatomegalia a la hora de la palpación, si es una hepatomegalia dura y si tiene los bordes irregulares. Los estigmas de hepatopatía entrarían en el eritema palmar, la presencia de arañas vasculares, el hiperestrogenismo que se va a representar por lo que se conoce como ginecomastia bilateral, en este caso, y los exámenes de la función hepática, que tendrían que entrar a ser evaluados aquí. Algunos llamarían hepatograma, otros llamarían perfil hepático, pero en realidad lo que se evalúa es la funcionalidad hepática. Bilirrubina total, directa, indirecta, y las enzimas, verán la GOT, la GPT y la gamma GT. Patologías renales como el síndrome nefrítico y el nefrótico van a cursar también con edema bilateral. La diferencia en ello es que el edema aparece en las primeras horas del día y no va mejorando. Es decir, voy a tener edema durante todo el día, voy a llegar en la casa, el paciente va a descansar y aún así su edema va a persistir. No va a tener mejoría el edema del renal. Simétrico, blando, indoloro y pálido. Puede cursar con manifestaciones como hipertensión, oliguria, hematuria, proteinuria y la hipoproteinemia. El diagnóstico. Obviamente necesito algún análisis que me compruebe esa falla renal, ya sea un análisis de sangre, va a determinar niveles de urea y creatinina, ya sea en orina, el dosaje de proteínas en 24 horas, es decir, proteinuria en 24 horas, y finalmente una ecografía que también me va a orientar a determinar los tamaños del hígado para hablar si estamos frente a un cuadro de insuficiencia renal aguda o crónica. La insuficiencia venosa crónica, secundario a la hipertensión del sistema venoso, se caracteriza por ser un edema frío, indoloro, blando al inicio, que se acentúa en el transcurso del día. Este edema del paciente con insuficiencia venosa crónica tiende a empeorar con el sedentarismo y con la posición de pie. Mejora con la posición horizontal, mejora durante la noche, por ende. Es decir, el mejorar solamente a la noche, aclaro, no es por el sol y la luna, no tiene nada que ver. O sea, podría haber mejorado también de día, pero ¿qué es lo que generalmente hacemos a la noche? Es donde nos acostamos. Es decir, estamos en una posición horizontal, los miembros están elevados, por eso simplemente mejora el edema de la insuficiencia venosa crónica. Y la cronicidad se caracterizan por presentar edemas duros, con cambios en la piel, es decir, en la pigmentación, en la esclerosis, incluso presencia de úlceras. Úlceras estas que tienden a tener bordes bien delimitados, por lo general. El edema bilateral también puede deberse a la concentración baja de proteínas en sangre, es decir, la hipoproteinemia. Esta hipoproteinemia se puede deber a un estado de nutrición, ¿verdad?, por pérdida de proteínas, en el caso de que el paciente ingiera adecuadamente, pero no se absorbe, ¿verdad?, que es el síndrome de mala absorción,
o algún problema renal mismo, donde el paciente va a tener fuga de proteínas, y también de estados de nutrición. Pacientes con carencia en la parte de nutrición con respecto a las proteínas. Son blandos, bilaterales, simétricos y no dolorosos. Siempre es importante en un paciente en quien yo sospecho un edema por una causa nutricional, investigar signos de desnutrición y determinar signos, dice, que me indiquen la pérdida de proteínas, la esteatorrea o incluso las fístulas digestivas pueden ser causadoras. El edema generalizado que nosotros podemos ver aquí hace referencia al edema angioneurótico, que es producto del aumento de la permeabilidad capilar por un mecanismo anafiláctico, por un mecanismo de hipersensibilidad, donde puedo yo ser alérgico a alguna picadura de insecto o algún alimento o algún fármaco, y esto puede ser el gatillo desencadenante para presentar un edema angioneurótico. Aparece en forma súbita, es decir, en forma aguda, al cabo de algunos segundos, quizás minutos, de haber ingerido la sustancia o haber sido expuesto a la sustancia que me va a generar el edema angioneurótico. Él afecta, dice, inicialmente tejidos laxos, como la cara, los párpados y los labios. Acompañan placas eritematosas, suele cursar al paciente con urticaria o prurito. Puede afectar también a la mucosa laríngea y así de esta manera darme un edema de glotis. El edema cíclico que les decía es el edema que está relacionado generalmente con el ciclo menstrual. Es un edema que obviamente va a estar restringido al sexo femenino, es de aparición periódica, es decir, está relacionado con cada ciclo menstrual, dura la misma cantidad de días que el ciclo menstrual y después desaparece, hasta aparecer en el siguiente mes o en el siguiente ciclo menstrual. Miembros inferiores por predilección. Importante siempre recalcarle a la paciente que también, aparte de ese edema de miembros inferiores, la misma va a presentar una distensión abdominal, va a estar con un cuadro de ansiedad, de fatiga y también con aumento de peso. Pero todo esto es en forma transitoria. ¿Por qué? Porque una vez que pasa el ciclo menstrual, obviamente la paciente va a ir otra vez desematizándose, es decir, va a ir perdiendo nuevamente ese peso que ha ganado en forma exagerada, desproporcionada y aguda. Y medicamentos que me pueden dar, por ejemplo, edema. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la alfa-metildopa, los antagonistas del calcio, son todos medicamentos que pertenecen a un grupo farmacológico tratado dentro del capítulo de antihipertensivos. Los IECA son una familia, los alfa-metildopa pertenecen a otra familia y los antagonistas de canales de calcio son otra familia. También puedo tener edema por el uso de glucocorticoides y también por estrógenos. Los corticoides de por sí, por excelencia, son medicamentos que producen retención. No me van a producir un edema angioneurótico, pero sí me van a producir retención hídrica. Porque, de hecho, los glucoesteroides de por sí van a producir una retención de sal, de sodio. Y obviamente, entonces, en forma secundaria, esa retención de sodio es lo que yo voy a tener también la retención hídrica. Ya le decía lo de los estrógenos, ¿verdad? Que están presentes los anticonceptivos orales, en muchos de ellos, razón por la cual entonces es importante siempre investigar en el paciente si está consumiendo o no. Preguntas sobre edema. Yo no, pero sobre edema no.
O edema ainda não, ¿verdad? Ainda não. Voy a tomar un vasito de agua y regreso en 3 minutos. Então tá. Dá 5 minutos, prof. 5. Aham, Bueno, 4. tá bom.
Pronto, 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 pronto. Muy bien. Sigamos nuestro orden. Bueno. ¿Alguna duda o consulta que quedó de edema? ¿Dúvidas sobre edema? Ainda não, prof. A gente vai seguir. ¿No? Bueno, bueno. Hablemos de cianosis entonces. ¿Qué ustedes entienden por cianosis? Coloración azul de la piel. ¿Cómo? Coloración azul de la piel y mucosa. Exactamente. Existe una coloración azulada de la piel. Pero tenemos que ser también claros y precisos al decir que no solamente la piel, porque puede ser piel y mucosas. Ahora, ¿por qué ustedes creen que se va a deber esa coloración azulada de la piel? Hipoxemia. Exactamente. Exactamente, debido a una hipoxemia. Es decir, a nivel tisular me va a faltar oxígeno o no voy a tener un aporte suficiente de oxígeno a nivel tisular. Yo les pregunto, desde el punto de vista morfofisiológico, ¿quién es el encargado de transportar el oxígeno? Eritrocitos con la hemoglobina. Exactamente. Les pregunto ahora, muy bien, ¿cuántos grupos M tiene cada eritrocito? 4. ¿Qué son los grupos M, Sofía? Son 4, muy bien. ¿Pero qué son ellos? Proteínas. Que van a tener por finalidad servir como vehículo transportador al oxígeno. El oxígeno se fija a estos grupos M. El oxígeno se ancla a ellos. Y digamos, si comparamos ahora con un vehículo en movimiento, sería como ponerle el cinturón de seguridad al oxígeno para que el mismo no se desprendiera antes de tiempo. Porque ustedes saben que desde el punto de vista fisiológico, un 97% más o menos del oxígeno tiene que viajar en esos grupos M. Va a haber un 3% más o menos de todo el oxígeno que respiramos que va a ingresar a la circulación, pero que no va a viajar en ese grupo, dentro del eritrocito, ahora unido al grupo M, y obviamente el mismo no va a conseguir llegar a su finalidad, que es oxigenar un tejido. Pero el 97% sí lo va a hacer. Bueno, la hipoxemia, que estaba diciendo el compañero José, va a traducirse clínicamente en un cuadro de coloración azulada de piel y o mucosas. Vamos a corregirnos, porque vamos a ver que existe un tipo de cianosis que solamente afecta a piel y otro que afecta a piel y mucosa. Entonces hablamos de coloración de piel y o mucosa, entonces para facilitar la situación. Bueno, a lo que yo voy es, pueden darse alteraciones en lo que ustedes conocen como sistema circulatorio o como aparato circulatorio, desde el punto de vista que dividimos el corazón en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. O se van a dar situaciones patológicas especiales para que yo pueda producir cianosis por 3 fallas o 3 mecanismos probables. Yo estoy hablando, acá vamos a mostrar la diapositiva ya, para que me puedan también seguir.
Para hablar entonces de esta cianosis, es importante determinarla ahora como un signo. Eso es importante recalcar. El edema, que fue el contenido que vimos anteriormente, y ahora la cianosis, ambos son signos, son cosas que yo puedo ver y yo puedo objetivar, porque en un laboratorio estoy hablando de una concentración de hemoglobina reducida de 5 gramos por decilitro o más de la concentración entonces. A esto es lo que quería llegar justamente con ustedes para entender algunas de las alteraciones a nivel fisiopatológico. Primeramente, ustedes saben que el oxígeno va a ingresar por los alveolos y se va a intercambiar con el dióxido de carbono en lo que se conoce como capilar alveolo intersticial, que en un extremo proximal tiene los capilares de la arteria pulmonar y en el otro extremo tiene los capilares de la vena pulmonar, donde entonces ocurre la magia de la respiración, si así queremos llamarlo. Pues bien, dentro de ese eritrocito es lo que voy a tener entonces esa salida de dióxido de carbono y la entrada del oxígeno. Bueno, ¿qué ocurre en un paciente, por ejemplo, que tiene un enfisema pulmonar? Que ustedes por anatomía patológica saben que se define como la destrucción de la estructura alveolar en sí. Porque eso es enfisema pulmonar, ¿verdad? Es la destrucción del alveolo sin reemplazo de tejido fibroso. Si yo no tengo alveolos, yo no tengo cómo el oxígeno va a poder ingresar al capilar alveolo intersticial. Si no tengo alveolo, ¿verdad? Solamente tengo intersticio. Entonces, no tengo cómo intercambiar el oxígeno. Esa es la primera, digamos, causa que me va a llevar entonces al desarrollo de cianosis, porque no voy a tener cómo captar el oxígeno. El segundo fenómeno puede deberse, por ejemplo, a enfermedades propias de la sangre. Ustedes ven la forma que tiene este eritrocito. ¿Qué dice Guyton? ¿Qué nos dicen los contenidos que dio usted en morfofisiología sobre la forma que tiene el eritrocito? ¿Recuerdan ustedes? Bicóncava. ¿Cómo? Es bicóncava. Es un disco bicóncavo. Es decir, es un disco que tiene dos depresiones. ¿Bien? Entonces tiene dos depresiones. En el centro, él es achatado. Esa es su forma estructural. Y a él le funciona, porque eso le permite adaptarse a los espacios sin tener que forzar su unión del oxígeno con los grupos M. Es decir, él es todo aerodinámico con la función o finalidad de que el oxígeno pueda ir confortablemente seguro hasta el tejido que tiene que oxigenar. Es fantástico lo que estamos hablando desde el punto de vista fisiológico para el transporte del oxígeno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Existen algunas enfermedades propias de la sangre donde ese eritrocito cambia su forma, que es lo que se conocen como hemoglobinopatías. Y ahí yo puedo tener la esferocitosis, la eliptocitosis, ¿verdad? Que son ejemplos donde yo tengo alteración estructural del vehículo transportador. Obviamente, si el vehículo transportador está alargado en la eliptocitosis o está totalmente redondeado en el caso de la esferocitosis, obviamente mis uniones van a ser más débiles. Entonces, en las primeras bifurcaciones de arterias de gran calibre que tienen gran presión, probablemente ya voy a tener fuga de oxígeno con el eritrocito. Es decir, se van a desprender. Y como les decía, la gran mayoría no va a ser viable, porque una vez que está en la circulación nomás, pero no está dentro del eritrocito, no tiene cómo el mismo poder llegar a los tejidos y cumplir una función. Entonces, ese es un segundo ejemplo que me puede llevar al desarrollo de cianosis. Entonces, tengo uno en la captación, tengo una alteración en el transporte y voy a tener finalmente una tercera alteración que es ya
a la hora de llegar al lugar donde tengo que oxigenar. Es decir, si yo tengo que oxigenar la mano, por ejemplo, y tengo un coágulo que impacta en un vaso, obviamente yo no voy a tener un flujo de sangre a nivel distal. Si hablamos nosotros de arteria, por ejemplo, bueno, se ha obstruido la arteria, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todo ese territorio no se va a oxigenar. Y al no oxigenarse, va a empezar la coloración azulada, que corresponde entonces a la cianosis como tal. Resumiendo, falla en el aporte de oxígeno. En el caso, si hablamos de falla del aporte, significa que estamos frente a una enfermedad, por ejemplo, del pulmón, como el caso del enfisema que acaba de citarle, o una enfermedad cardíaca. Si tengo una falla en el transporte, ya le decía, relacionado con las enfermedades estructurales de la hemoglobina, o si tengo ya un problema simplemente ya a nivel distal en la captación, hablamos ya de algún problema en la circulación, una obstrucción. Un dato importante es saber que la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina reducida van a tener una coloración diferente, distinta. Esto se transmite a piel y mucosas. Genera con lo que entendemos entonces finalmente como signo de la cianosis. Los sitios de búsqueda para la cianosis tienen que ser labios, ala de la nariz, pabellón auricular, lechos ungueales, lengua y también conjuntiva palpebral. Estos sitios de búsqueda son importantes que nosotros evaluemos así primeramente en forma general y ya en forma secundaria ver cuáles son las de origen central y cuáles son periféricas. Porque una vez que yo divido a mi cianosis en causas de cianosis central y cianosis periférica, yo tengo que pensar en dónde está viniendo la afectación de esa cianosis, es decir, cuál es el mecanismo que le va a explicar finalmente. Un dato importante a la hora de hacer semiología en la cianosis es buscar siempre con una buena iluminación. De posible, luz natural. La luz artificial puede interferir un poquitito con la coloración de la piel y hacernos parecer un poco cianóticos, si fuera la situación. Entonces es importante siempre con luz natural. Otro dato importante dice, desaparece con la vitropresión. ¿En qué consiste la vitropresión? Consiste en agarrar y producir una presión a nivel ungueal, del lecho ungueal. Hago una compresión y obviamente en condiciones normales eso va a adquirir una coloración blanquecina en un primer momento. Al soltarle va a recuperar la coloración normal. En el paciente con cianosis, esa coloración azulada, yo voy a comprimir y la coloración azulada va a quedar blanquecina también. Al soltar, va inicialmente a recuperar un poquito su color normal y después se va a quedar otra vez cianótico porque no se resolvió el problema. Pero desaparece una vez que yo comprimo, se queda blanquecino. Diferenciar de la argiria, que es una enfermedad que vamos a ver que es el diagnóstico diferencial, que la misma se produce por una intoxicación con sales de plata, donde el paciente generalmente consume o consumía, porque antiguamente veíamos mucho la argiria, hoy ya bastante difícil que se puedan ver casos de argiria de personas intoxicadas con las sales de plata, que generalmente estaba en la industria de hidrocarburos, en algunos productos de pintura, solventes, ¿verdad? Donde esto iba finalmente a parar a ríos, arroyos, y muchas veces personas consumían esas aguas o consumían peces de esos lugares y obviamente iban acumulando también estas sales de plata en el organismo y eso le daba esa coloración azulada. Al comprimir ello la vitropresión no desaparece la coloración azulada, se mantiene en forma constante.
Desde el punto de vista clínico, tengo que distinguir tres tipos de cianosis, como les decía. Por un lado, ver las causas de cianosis central, por otro lado, ver las causas de cianosis periférica y por otro lado, ver las causas de cianosis mixta. La cianosis central también es conocida en muchas literaturas como cianosis universal. Voy a observar a nivel de labios, región malar, es decir, labios, región malar, lengua y mucosa bucal, sublingual. Vean ustedes que al hablar de cianosis central estoy hablando de la evaluación de la cabeza y dentro, ¿verdad? O sea, y conteniendo la cabeza, también a las estructuras que van a estar en ella. Esta cianosis central se va a deber, dice, a hipoxemia o alteraciones en la hemoglobina. Son las causas que me pueden llevar entonces. Ahí yo les pregunto, ¿qué tipo de enfermedades son las que producen hipoxemia? O les cambio la pregunta. ¿Qué es hipoxemia y qué es hipoxia? Hipoxia sería bajo nivel de oxígeno en los tejidos y hipoxemia sería en la sangre específicamente. Exactamente. Para hablar de hipoxemia, yo estoy hablando de concentraciones de PaO2, ¿verdad? Es decir, presión parcial de oxígeno en sangre arterial menor de 60. Eso tendría que ser mi punto de corte, ¿verdad? Entonces, hablo de niveles de oxígeno en sangre bajos. Ahora yo le pregunto, ¿qué tipo de enfermedades son las que me van a dar ese nivel de oxígeno o concentración de oxígeno bajo en sangre? Porque si EPOC puede ser. ¿Cómo? EPOC puede ser. Exactamente, problemas pulmonares. Así vamos a englobarlo, problemas pulmonares. El EPOC es el 99,9% de los casos, digamos, pero sí, son problemas pulmonares. Entonces, haciendo ese análisis, yo ya puedo inferir de que, bueno, mi cianosis central, que yo tengo que mirar la cara, porque va a venir un paciente a consultar conmigo, yo veo que tiene cianosis en el rostro, yo tengo que pensar probablemente que mismo tiene una enfermedad pulmonar. Porque yo no veo miembros superiores, miembros inferiores, no están cianóticos. Entonces ya no es una cianosis periférica, es más bien una cianosis central. Mentalmente tengo que pensar, cianosis central, pulmón el que primeramente va a estar afectado, porque cursa con hipoxemia. Pero también dice que puede darse o deberse a esas alteraciones de la hemoglobina, que le dije, las hemoglobinopatías. Pero, señores, ¿qué es más frecuente? Trastornos pulmonares o las hemoglobinopatías, que son sumamente raras. Entonces, cuando hacemos medicina tenemos que ir por lo más frecuente, pero nunca descartar o olvidar también aquellos que son menos frecuentes, porque ese entraría como plan B, plan C, plan D, probablemente en nuestro diagnóstico. Otro dato interesante, cursa con poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? Sería como la policitemia cuando tenés un nivel muy alto de eritrocitos en sangre. Sí, excelente. Sería un nivel elevado, entonces, de eritrocitos. Si somos más específicos, incluso los hematocritos, ¿verdad? Son los que van a incrementarse. Pero excelente. ¿Por qué se produce ese aumento de eritrocitos? Cuando hay una falta de oxígeno, justamente. ¿Quién produce esa poliglobulia? ¿Dónde se produce, mejor dicho? En la... O sea, donde se producen las células. ¿Cómo? La médula ósea. Muy bien, muy bien. Una vez que tenemos una disminución
del oxígeno que estamos captando, el organismo obviamente, ¿qué es lo que él va a pensar? El problema soy yo. Soy yo que no estoy captando la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, primeramente se va a liberar mayor cantidad de hormona del tipo eritropoyetina. ¿Dónde se libera esa eritropoyetina? Los riñones. En los riñones. Eso va a ir a estimular a la médula ósea a la formación de la serie roja. Va a producir mayor cantidad de eritrocitos, de manera a que yo pueda captar mayor cantidad de oxígeno. En el caso del EPOC, en el caso de los pulmonares crónicos, en el caso del paciente que tiene esa alteración de la hemoglobina, bueno, produce una cantidad de hemoglobina, pero eso no es viable porque están deformes, entonces voy a producir más. Y voy a tratar de compensar hasta cierto momento. Mientras mi médula sea funcionante también, ¿verdad? Porque si le estoy exigiendo mucho a la médula, probablemente en algún momento la médula va a comenzar a presentar alteraciones. Es decir, va a comenzar a fatigarse y ya no va a trabajar adecuadamente. Esto es desde el punto de vista fisiopatológico. Y bueno, en condiciones normales se puede dar cuadro de polileuria. Un ejemplo de polileuria fisiológicamente hablando. Un ejemplo de una situación Sí. sería, por ejemplo, cuando las personas viajan a grandes alturas por falta de oxígeno, a medida que pasan algunos días ya empieza a aumentar la cantidad, ¿verdad?, del hematocrítico. Exactamente. Excelente. A grandes altitudes, entonces lo que vamos a tener es el inconveniente de que como hay poca concentración de oxígeno, tengo que yo comenzar a generar más vehículos transportadores, es decir, más eritrocitos, para que los mismos puedan captar el poco oxígeno para que pueda yo respirar adecuadamente. Esos son ejemplos fisiológicos de polileuria. Muy bien. Excelente. Entonces, analizamos. Cianosis central o universal, mirar el rostro, piel y mucosa específicamente y pensar o en problemas del pulmón o en enfermedades de la sangre, de las hemoglobinas específicamente. Cianosis periférica, tenemos que mirar regiones periféricas, partes acrales, manos, pies, lechos ungueales, piel de la rodilla y también de los tobillos. La cianosis periférica solamente afecta piel, no afecta mucosas. Un dato importante, la cianosis periférica mejora con el calor local y con el masaje. ¿Qué significa eso? Que mi paciente tiene una cianosis en la mano, yo le voy a hacer un masaje, voy a ir calentando la zona y eso va a ir recuperando su color. Entonces, diferencias, ya que en la otra diapositiva tenemos, vamos a hablar un poco de las diapositivas. Esta mejora con el calor. Aquella que es un problema pulmonar, ¿va a mejorar con un calor solamente masajeándola acá? ¿Ustedes creen que va a mejorar? No. No va a mejorar, porque mi problema está en la captación del oxígeno. Es decir, el problema no está en llegar el oxígeno hasta allá, mi problema está en captar, no en el transporte y no en la captación final. Mi problema está en ingresarle al mismo. Entonces, el central no mejora con el calor local. Otro dato importante, la cianosis periférica no mejora con la administración de oxígeno y el central sí va a mejorar, parcialmente, pero va a mejorar. Porque es cierto, yo no voy a tener 100% de los alveolos destruidos. Yo tengo un porcentaje, y bueno, aquel porcentaje que todavía está viable va a captar ese oxígeno que yo le estoy administrando y me va a dar parámetros relativamente normales, digamos.
se debe, la periférica hablando, a una extracción excesiva de oxígeno por parte de los tejidos. Extracción excesiva que no se repone adecuadamente. Él no se va a acompañar de polilobulia ni se va a acompañar de acropaquia. Acropaquia son los dedos en palillo de tambor que le dicen, ¿verdad? Que tienen los extremos distales de las falanges aumentados de tamaño. Por eso le hablan de palillos de tambor. Eso yo voy a ver siempre y cuando yo tenga un paciente con insuficiencia respiratoria crónica. Los dedos en palillo de tambor son patognomónicos de insuficiencia respiratoria crónica, pero no son exclusivos. Es decir, yo no puedo decir dedo en palillo de tambor, eso es un enfisema, o eso es tuberculosis, o eso es fibrosis. No. Yo solamente puedo hablar de insuficiencia respiratoria crónica. La causa de la insuficiencia, eso sí que puede variar. Dentro de la cianosis periférica existen dos subclasificaciones, o existe una división, mejor dicho, que es la cianosis periférica localizada y la cianosis periférica generalizada. Dentro de la localizada, el principal representante es el elemento que habíamos citado anteriormente, que era la obstrucción arterial o obstrucción venosa, la trombosis. Se obstruye el vaso, usted puede ver acá, a nivel distal, se obstruye el vaso y comienza la coloración cianótica entonces de esa extremidad en sí. Ya la cianosis generalizada se va a producir en forma secundaria primeramente porque existe un descenso del volumen minuto cardíaco. Si yo tengo un descenso del volumen minuto cardíaco, significa que mi paciente está haciendo una insuficiencia cardíaca, o un taponamiento, o un estado de shock. Por ende, el flujo de sangre arterial va a ir disminuyendo. Y lo que yo estoy de esta manera generando es una retención de la sangre venosa, que va a tener más dificultad para llegar al corazón derecho por la insuficiencia misma. Existe una tercera variante de cianosis, que es lo que se conoce como cianosis mixta. En esta cianosis mixta, hace referencia a una mezcla de insaturación arterial y venosa. Suelen ser inicialmente, cianosis de tipos centrales, que después con el correr de los días, semanas, incluso meses, ya se va a volver mixta. Está relacionado con alteraciones cardíacas que forman los cortocircuitos de derecha a izquierda. Van a encontrar ustedes literatura que hablen de shunts, que es la traducción de puentes de corazón de derecha hacia izquierda. Y bueno, todo esto nosotros vemos en las cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas que citamos, por ejemplo, acá: tetralogía de Fallot, la anomalía de Epstein, la transposición de los grandes vasos y el complejo de Eisenmenger. ¿Qué es lo que ocurre con estas cardiopatías congénitas? Lo que ocurre es que se me mezclan sangre del corazón derecho con el corazón izquierdo, producto de que no se ha cerrado, por ejemplo, algún foramen, no se ha cerrado totalmente, o si se ha cerrado fue parcialmente simplemente. Entonces existe, ustedes saben, el corazón derecho va a bombear el ventrículo sangre a la arteria pulmonar, que se va a oxigenar, se va a ingresar al corazón izquierdo por medio de la vena pulmonar, de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta para todos los órganos de la economía. Pues bien, esas son condiciones normales, pero aquí ¿qué es lo que ocurre? Sangre venosa al corazón derecho, de la aurícula o del ventrículo derecho, si es que existe alguna comunicación, va a pasar y se va a mezclar con la sangre arterial del corazón izquierdo. Y esa misma sangre mezclada es la que va a ir a la circulación. Entonces va a llegar hasta a nivel periférico, va a llegar, ¿y qué es lo que va a ocurrir? La sangre venosa no va a poder ingresar al tejido, va a volver nuevamente hacia el corazón derecho y de esta manera voy disminuyendo mi concentración de sangre arterial.
El enfoque: historia clínica, interrogatorio, examen físico, exámenes complementarios. Historia clínica: paciente que tiene cianosis solamente central. Voy a interrogarle apuntando a búsqueda de diagnóstico de enfermedades pulmonares previas. Paciente con cianosis periférica: investigar por orden de frecuencia si el mismo tuvo patologías cardíacas previas. O si sospecho una cianosis mixta, con más razón, antecedentes desde la infancia de enfermedades cardíacas. Síntomas acompañantes: si mi paciente tiene una cianosis central, es decir, yo veo que tiene una cianosis central, estoy pensando en enfermedades respiratorias, le voy a preguntar sobre antecedentes de enfermedades respiratorias, le voy a preguntar sobre manifestaciones respiratorias, preguntarle por tos, preguntarle por dificultad respiratoria, preguntarle por tabaquismo. Es importante. Si yo estoy presentando a un paciente con cianosis periférica, donde yo sospecho, porque yo veo que tiene cianosis periférica, y yo sospecho que el mismo es por enfermedades cardíacas, voy a preguntarle si el mismo tiene algún antecedente también de cardiopatía previa. Pues bien, señores, si hablamos de cianosis periférica generalizada. Pero en el caso de un paciente con cianosis periférica localizada, el interrogatorio tiene que ir dirigido a investigar si existe presencia de edema y dolor en algún miembro. Por eso hablaba de periférica localizada. Investigar el tiempo de evolución y si la cianosis está relacionada con el esfuerzo físico o no. El examen físico, la exploración del examen físico del central está, digamos, orientado al aparato respiratorio. Buscar algún indicio de una patología respiratoria. En el central, ¿verdad?, pensar en patologías que me van a producir hipoxemia. Dijimos enfisema pulmonar, bronquitis crónica, fibrosis. Son los ejemplos más frecuentes. En la periférica generalizada, ya le dije, investigar insuficiencia cardíaca. En el localizado, investigar una obstrucción venosa, obstrucción arterial del miembro que tenga la coloración azulada. ¿Y qué le voy a pedir de estudios? O sea, si estoy frente a un central que yo sospecho que es un problema pulmonar, entonces es fácil, le voy a pedir una radiografía del pulmón. Le voy a pedir una gasometría para buscar ese signo de hipoxemia. Le voy a pedir un hemograma para dosaje de hemoglobina y hematocrito, para determinar si hay poliglobulia, como dijeron ustedes. Que son las causas del central, ¿verdad? En el periférico, que yo sé que el problema es cardiovascular, yo tendría que hacerle un electrocardiograma primeramente. Y segundo, un ecocardiograma. Y ya en el localizado, es decir, aquel miembro nomás que está cianótico, él es imperativo que yo le haga un ecodoppler color. Porque, como decía anteriormente, el ecodoppler color, lo que por medio de la ecografía yo voy a poder determinar es el flujo de dirección de la sangre. Entonces yo voy a saber si el flujo de la sangre es hacia la arteria o es hacia la vena. Y para terminar, les dejo esta diapositiva. Acá les resumo, ¿verdad?, en una tabla los hallazgos más importantes de cada uno de los componentes que puedan tener, entonces, de origen pulmonar y de origen cardíaco. Cianosis central y cianosis periférica, respectivamente. ¿Preguntas? Este grupo es muy responsable, que ya estudió todo y no tiene preguntas, o este grupo está durmiendo y no tiene preguntas porque están durmiendo.
¿Cuál es la respuesta a la correcta? Nenhum nem outro, prof. 50-50. Alan Sousa, está vivo Alan Sousa. Sí, profe. Presente. ¿Dudas, Alan Sousa? No escuché, profe. ¿Dudas? Ah, no. No, profe. Ahora no. Ahora no. Bueno. Perfecto. 3 minutitos, voy a tomar otro vaso de agua y ya continuamos. Están vivos. Isabela Asís, estás por ahí, Isabela Asís. Presente, prof. Tô. Bueno. Cuéntenme un poco, grupo A, una duda que tengo. ¿Qué tal neurofisiología? Deus me livre, prof. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Nos quedamos traumados, profe, traumados. ¿Por qué? Nunca más, profe, sinceramente. Horrible, profesor. Para. ¿Cómo le dice John Clark? Para. No, cuéntame, ¿qué pasó? Eso no muy buenas experiencias. Pero ¿qué manejan ustedes de neurofisiología, digo? Hola. Faz muito tempo a gente fez. Sim. Faz tempo que a gente fez, prof. Ya. Eu lembro um pouco das vias, prof. Eu lembro também. Entonces estamos todos en la misma, ¿verdad? Si lembran un poco las vías, yo también lembro un poco de las vías. Entonces vamos a ayudarnos todos. Entonces. Porque yo tengo que hablar hoy sobre dolor. ¿Y qué ustedes saben del dolor? Profe, para mí que ese fue uno de los más fáciles que dimos, porque el resto era, Dios mío. ¿Cómo? Ese era un poco más fácil que el resto, porque el resto era, híjole. Dolor, entonces. Dolor sí entra, entonces. No palpabas de dolía en otro lado, algo así era. Me acuerdo, vaga. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué saben del dolor. ¿Qué entienden ustedes por dolor? En el caso del dolor, bueno, no es tan complicado, porque el paciente va a venir y te va a decir, me duele, ¿verdad? Y bueno, eso es algo subjetivo. Es como las criaturas, ¿verdad? Suelen hincharse, ¿verdad? ¿Te dolió? Le dicen, sí me duele, ¿verdad? Y el otro dice, no duele eso, le dicen, ¿verdad? Y bueno, o sea, es algo que depende de cada uno, ¿verdad? Los hermanitos son así, ¿verdad? Uno le pega al otro y dice, no vaya a llorar, eso no duele, ¿verdad? Es muy subjetivo. Entonces, aquí es importante donde nosotros tenemos que, primero, entrar en el fascinante mundo de la neurofisiología para finalmente tratar de entender qué es el dolor. Y segundo, las características del dolor. Porque desde el punto de vista semiológico, yo que tengo que determinar son las características del dolor. ¿Cómo se produce el dolor? Y obviamente para pensar en una u otra causa del dolor. ¿Estamos de acuerdo? Es un síntoma. Se observa, dice, con más frecuencia. Es uno de los más conocidos y de hecho es uno de los motivos de consulta más comunes que tenemos. Señal universal de enfermedad. Se va a definir como la sensación molesta, aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o por una causa exterior.
El dolor puede tener varias explicaciones. Es decir, puede tener varios significados del por qué duele. Puede ser una advertencia, ¿verdad?, sobre una agresión que amenaza la integridad orgánica, que es digamos, lo más frecuente. Puede ser un síntoma cuyo análisis me va a conducir a explicar el padecimiento del enfermo. Puede ser la manifestación dominante en una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, ¿verdad?, donde suele usar con dolor. O también puede ser, dice, el objetivo para poder tratar. Aquí donde entramos en el fascinante mundo de la neurofisiología. Recuerden ustedes, por lo menos vamos a citar así a grandes rasgos, no quiero adentrarme mucho en esto, porque en teoría yo sé que ustedes ya hablaron de eso. No sabía que fue un poco penoso nomás, pero bueno, déjense quieto. Por un lado tenemos la primera neurona. La primera neurona de la vía somática, específicamente del dolor. Son las encargadas de transmitir los impulsos que tienden a venir de los derivados de las somitas embrionarias. Van a tener, ¿verdad?, entonces esas somas o sus cuerpos pseudomonopolares en los ganglios anexos que están producidos en las raíces posteriores de la médula o específicamente en el ganglio de Gasser, en el caso del nervio trigémino. Estas primeras neuronas de la vía simpática son responsables de la conducción de los impulsos que son originados en vísceras torácicas y vísceras abdominales. Hasta aquí lo que yo estoy simplemente es ilustrándole el trayecto que va a tener esta primera neurona. Diferente a la segunda neurona, ¿verdad?, que hace referencia al conjunto ya de fibras somáticas viscerales que va a ingresar, dice, por una raíz que va a hacer sinapsis con neuronas distintas que corresponden a lo que se conoce como las láminas de Rexet de las astas posteriores. Al mismo nivel de la entrada o después de que ascendió, ¿verdad?, uno o varios segmentos por el tracto del isófago. Predominando el reconocimiento de los dolores originados en las estructuras somáticas por sobre las estructuras viscerales, por la disposición anatómica, es lo que se pueden dar y producir los errores de interpretación sobre la procedencia del dolor. Y aquí donde comenzamos nosotros recién a hablar, a pesar del fundamento neurofisiológico, lo que tenemos que empezar a hablar son de las características que van a presentarse en cada uno de los tipos de dolor, con respecto a la localización, ¿verdad?, y al tipo, porque aquí es lo que se va a definir como dolor referido. Estos cuerpos neuronales agrupados en las distintas láminas de las astas posteriores de la médula generalmente constituyen el inicio de lo que se conoce como vía espinotalámica. Los axones, después de que se cruzaron ya la comisura gris anterior, en un 20 a 25% dice que no se cruzan, pero la gran mayoría van a tener esa decruzación que le dicen, van a ascender por los cordones anterolaterales. Tengo aquí el dibujito. Van a terminar, entonces, en el núcleo ventral posterolateral, en el complejo nuclear posterior y en los núcleos intralaminares del tálamo. Esto es lo que se conoce entonces, donde voy a tener la vía neoespinotalámica. Esta es la vía responsable de la percepción, finamente descriptiva del dolor y la temperatura. Importante hacer énfasis al concepto de que entonces la vía espinotalámica o neoespinotalámica es la que entonces va a estar encargada de determinar las características de aquel dolor más descriptivo, más discriminativo y también del dolor relacionado con la temperatura.
La otra vía, que era digamos, la antigua, que corresponde a la vía espinotalámica multisináptica, esta es la vía más lenta. Ella está conectada en su ascenso por la formación reticular pontobulbar. A través de esta formación reticular se conecta con el cerebelo, con el núcleo célulos, los núcleos del rafe medio, con la formación reticular mesencefálica, con la sustancia gris periacueductal, con el hipotálamo y con el sistema límbico. O sea, esto constituye aquella vía antigua, que es la paleoespinotalámica. Esta vía paleoespinotalámica me va a permitir comprender, dice, la coordinación de reflejos que están vinculados con el dolor, que es la función más bien del cerebelo. El componente afectivo o emocional que tiene el dolor está relacionado con el sistema límbico. Me permite reconocer, dice, las influencias recíprocas entre dolor y estado de sueño y vigilia. Aquel paciente que está dormido y uno viene y le pellizca, el paciente se despierta por el dolor. Esto también explica esta vía paleoespinotalámica. La activación de los mecanismos descendentes reguladores del dolor por las vías también nerviosas y endógenas. Entonces, de todo esto que estoy diciendo ahora, a mí lo que me importa es que ustedes sepan discriminar las estructuras que van a reconocer el dolor discriminativo, aquel dolor fino, digamos, descriptivo, y la temperatura, si se van a encontrar en qué estructura, en la vía neoespinotalámica o paleoespinotalámica. Y sin embargo, lo que están en el viejo, en el paleo, hace referencia específicamente a la estructura, como decíamos anteriormente, que van a tener relación, por ejemplo, con reflejos, que es la función del cerebelo, con la emoción o con la afectividad, que va a estar relacionado con el sistema límbico, con el dolor y el estado de sueño-vigilia, y finalmente los mecanismos reguladores del dolor para las vías nerviosas y endógenas. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Esto en conjunto sería lo mismo que la vía anterolateral? Porque nosotros aprendimos que el dolor es por la vía anterolateral. Exactamente, exactamente. Eso es todo antes de la decruzación. Todo eso ocurre antes de cruzarse. Ok, gracias. El dolor referido es aquel dolor, ¿verdad?, que se va a originar por las fibras del dolor visceral, que son fibras aferentes, que tienden a hacer esa sinapsis de las neuronas de la médula, que también, dice, van a recibir las fibras aferentes cutáneas, no relacionados con un estímulo visceral. Entonces, básicamente el paciente que va a venir a consultar con ustedes va a venir relatando, por ejemplo, un cuadro de dolor. Pero el paciente dice, vengo porque me duele, no sé, el estómago, por ejemplo. Y sin embargo, él mismo está con un dolor referido, porque dice, es una estructura somática que puede estar próxima, pero no es la misma. Es muy frecuente ver esto en los pacientes, como da el ejemplo acá, de una isquemia miocárdica. Es decir, un paciente que está teniendo un infarto y dice, doctor, vengo porque tengo un dolor en la boca del estómago, que corresponde a la región del epigastrio. Entonces, ese es un dolor referido. Que muchas veces el paciente en la propia casa dice, no, me dolía nomás la boca, el estómago, me dolía el estómago. Y después tiene una muerte súbita. Y después, obviamente, ya con un forense, uno puede determinar que realmente fue un infarto. Entonces, lo que básicamente explica es que este dolor referido se va a deber a esas fibras de dolor visceral, que son aferentes. Entonces, yo no tengo esa discriminación que yo quería o precisaba para poder determinar exactamente la estructura que está doliendo.
Si hablo de dolor, voy a hablar de 4 tipos desde el punto de vista fisiopatológico. Por un lado, el dolor somático. Por otro, el dolor visceral. Disminución de la temperatura o dolor a la temperatura. Puede tener receptores del tipo nociceptores que me van a recoger estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Y voy a tener los receptores silenciosos, ¿verdad? Que son los silentes o dormidos, que lo que me van a recoger son estímulos químicos de dolor, generalmente relacionados con procesos inflamatorios. El visceral son, dice, desencadenantes del dolor, son los más comúnmente presentes, pero son menos conocidos así entre los 4 tipos de dolor. Es decir, entre el somático, el neuropático, el funcional y el visceral es el menos, digamos, conocido. Muchos estímulos no van a ser producidos o desencadenadores del dolor, no van a desencadenar dolor en la víscera. Hasta que se llegue a afectar la cápsula, la envoltura serosa de la víscera. Ahí recién el mismo va a presentar dolor. Estas vísceras o esta serosa, esta envoltura que tienen las vísceras generalmente son inervadas por terminaciones de dolor. Les doy un ejemplo. El hígado, en condiciones normales no va a doler hasta que el hígado haya aumentado de tamaño y probablemente ya comprometa la cápsula. El riñón es otra cosa. El riñón, el paciente que tiene una hidronefrosis, el riñón va agrandándose, no va a presentar dolor hasta que el hígado entre ya en contacto próximo a la envoltura y ahí va a empezar a generar dolor. El dolor visceral se produce por distensión. En el ejemplo que le estaba dando, las estructuras, las vísceras que se va a agravar con ondas de contracción. La base de dolor cólico se va a producir por isquemia, en el caso de la isquemia miocárdica, y el dolor visceral va a producir por inflamación de órganos abdominales, intraabdominales, mejor dicho, que se van a tornar dolorosos al inflamarse. Un ejemplo de la distensión abdominal, por ejemplo, es en el paciente con dolor de cólico, por la distensión que voy a tener en el cólico biliar, en el cólico renal, se va distendiendo y va comprometiendo la cápsula, genera dolor, o serosa, ¿verdad? Genera dolor. En el caso de la isquemia miocárdica, pues bien, un infarto, me va a dar un dolor visceral. En el caso de la inflamación, un ejemplo que me puede dar una inflamación, que finalmente tiene una infección, obviamente, sería la peritonitis. La peritonitis. Diferencias entre lo que es el dolor somático del dolor visceral. El dolor somático tiene fibras mielínicas tipo A, ¿verdad? A alfa y A delta. Las viscerales son fibras amielínicas de tipo C.
Pero lo que a mí me importa es saber las características del dolor en cada una de ellas. En el somático el dolor es de tipo agudo, punzante, con comienzo y final rápidos. En el visceral el dolor es urente, como quemadura, vago, no es específico y es tardío. Como les decía, órganos que normalmente no estaban doliendo hasta que se comprometa, por ejemplo, la integridad de la serosa o la distensión obliga a eso. El dolor somático tiene límites bien precisos, es un dolor bien localizado, bien discriminado. Sin embargo, el dolor visceral es un dolor impreciso, mal localizado, en general referido a la línea media. Es famoso que le pregunta al paciente que presenta un dolor a nivel abdominal, le dice, ¿dónde te duele? Mostrame con un dedo dónde te duele. Te dice, con un dedo no, y abre la mano, abre los 5 dedos y muestra todo el abdomen. Sin embargo, el paciente que está con un cuadro de dolor, por ejemplo, por un traumatismo, o el síndrome de Tietze, que le había comentado la pasada, que habla de ese proceso inflamatorio a nivel de las costillas, la unión postocondral. Yo le digo, señalame con un dedo viene y me muestra dónde me duele. Los mecanismos generadores para el somático van a ser causas traumáticas, temperaturas extremas y procesos inflamatorios. Sin embargo, para el visceral, dijimos la distensión, la isquemia y también los cuadros abdominales. Perdón, los cuadros inflamatorios, en este caso, abdominales. El dolor neuropático aparece como resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva. Se da a los niveles del sistema nervioso periférico o también a nivel central. No hay una relación causal entre lo que es lesión de tejido, lesión tisular que es externa, y el dolor. Entonces, el dolor neuropático puede tener ciertos desórdenes que muchas veces no quedan muy claros a la hora de la exploración del paciente, porque yo no consigo reconocer dónde el paciente ha tenido una herida o dónde ha tenido una lesión y el dolor que él mismo me está relatando. ¿Cómo va a ser ese dolor neuropático? En algunos, ese dolor tiende a ser permanente. En otros, suele ser intermitente. O sea, aquí yo tengo ya variables. Episodios de variada intensidad y duración. El dolor de base va a sufrirse refuerzos paroxísticos. Son como llamaradas, producto de la lesión talámica, de la vía talámica. En algunos se va a establecer, dice, la causa desencadenante del dolor, como si he originado en la piel, en el músculo, en los huesos. Va a tener las características que dijimos: urente, cortante, punzante o transfixiante. Se va a deber a la lesión de las vías nerviosas en una determinada región, que me va a dar un resultado, dice, paradójico: la coexistencia de dolor junto con un déficit para otros tipos de sensibilidad. Esto siempre es importante en el dolor neuropático, que el lugar donde presentan dolor va a presentar algunas otras alteraciones a la sensibilidad. El paciente me puede hablar de una hiperestesia, de una alodinia, una hipoestesia, una analgesia, situaciones que puedan estar relacionados con el mismo. Un ejemplo que muchas veces se suele dar para los dolores, por ejemplo, de tipo neuropático, que harían referencia, por ejemplo, a la sección de un nervio. Un paciente que ha tenido una amputación le va a generar un dolor en el miembro inexistente, que es lo que le conocen, ¿verdad?, en traumatología como dolor fantasma.
Otro ejemplo es el de la neuralgia posherpética, que generalmente ustedes saben que el herpes zóster tiende a afectar todo el trayecto de un nervio. Pues bien, eso el paciente va a relatar como una zona, una región que presenta dolor. Dolor circunscrito al territorio de un único nervio. En otros casos, la lesión es inaparente, dice. La lesión es desproporcionada con la intensidad del dolor que produce el mismo. Que es el caso de la neuralgia del trigémino, que es un dolor intenso, y vos le mirás al paciente y vos decís, pero no tiene, ¿por qué le puede estar doliendo tanto? Es decir, porque yo no pueda ver alguna lesión tisular, no significa que no va a doler. Eso es una de las premisas para englobarle al dolor como un síntoma y no como un signo. La estructura nerviosa se va a activar en forma espontánea, no requiere la participación de un estímulo externo para originar la señal de dolor. Desde el momento que existe esa falta de lesión tisular, no responde a analgésicos antiinflamatorios del tipo no esteroide. Ustedes están empezando farmacología ahora. Yo creo que todavía ustedes no han entrado nomás en esta parte de fármacos que son los antiinflamatorios. Pero desde el momento que ustedes comiencen a practicar, el momento que ustedes comiencen a interrogarle al paciente, que mismo presente un dolor intenso, por ejemplo, en un miembro inferior, pues bien, eso es importante, preguntarle al paciente en la historia clínica si tomó algún medicamento y si mejora con ese medicamento o no mejora. Si él mismo sabe el nombre de su medicamento, ver si corresponde al grupo de AINES, que son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Ejemplos comunes: paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, dipirona, nimesulida, que ustedes mencionaron mucho, son todos ellos, todos no esteroideos. El paciente dice que consume esos medicamentos y no le pasa el dolor, entonces, señores, estamos frente a un cuadro de un dolor neuropático. Otro dato importante, que si no mejora con esos remedios, pero sí mejora, por ejemplo, con psicofármacos, es decir, medicamentos utilizados como antidepresivos, medicamentos que actúan, por ejemplo, en la inhibición de la captación de serotonina. Entonces, son medicamentos que son utilizados con un trastorno más bien de antidepresivo, y si mejoran el dolor con eso, pues bien, eso es un dolor neuropático. Como dice acá, tiene una topografía regional que no siempre respeta la distribución anatómica, conocida como propia de un nervio, el plexo o raíz. Entonces, no siempre va a estar en el mismo sitio donde el paciente me dice, pero acá me duele. Y yo voy a mirar y no voy a encontrar nada a ese nivel probablemente. En la génesis y mantenimiento del dolor neuropático participa el sistema simpático, específicamente el receptor alfa 2. A diferencia de los dolores provocados en una agresión tisular, es una lesión de la piel, una lesión nerviosa promotora del dolor neuropático puede ser seguida, dice, durante semanas o meses por un trastorno trófico. Es decir, yo voy a percatarme que van a existir modificaciones en el trofismo del miembro inferior. Por ejemplo, el paciente dice, doctor, tengo dolor en la pierna derecha de larga data y yo inicialmente no voy a encontrar nada, pero al cabo de algunas semanas, algunos meses, yo voy a ver, por ejemplo, que esa pierna está con un trastorno trófico en su estructura. Yo veo, por ejemplo, que la piel está, yo veo que el músculo está más hipotónico en ese lado, está más atrofiado. ¿Y por qué? Porque el paciente, para aliviar el dolor, está caminando de una manera diferente, no se está apoyando tanto, y veo que el lado que se está apoyando está más hipertrofiado. Entonces, existen esas variaciones que pueden darse, esos trastornos tróficos. A menudo, a los cuadros neuropáticos le acompañan tres sensaciones anómalas que habíamos dicho nosotros que iban a tener alteraciones en la sensibilidad. Y estas son alodinia mecánica y térmica,
hiperalgesia mecánica y térmica y la hiperpatía. ¿Qué son cada una de estas cosas? La alodinia es el dolor provocado por un estímulo mecánico o térmico, que en condiciones habituales tiende a ser inocuo, quiere decir, en condiciones normales no tenía por qué producirme dolor. Es decir, yo agarro un vaso con agua fría y bueno, al sujetarle, el paciente comienza a gritar de dolor porque dice está demasiado frío. Pero yo toco pero esto no está frío, le decía al paciente. Esto está natural, ¿verdad? Entonces, es un dolor, digamos, en condiciones que normalmente no tendría que por qué producirle dolor. La hiperalgesia sí es el descenso del umbral perceptivo para estímulos dolorosos, que provoca, dice, una facilitación en la producción del dolor. La hiperalgesia, el umbral del dolor del paciente está más bajo, entonces por ende, él va a sentir un dolor ante cualquier cosa. Normalmente ese dolor, es cierto, podría sentir un poco de dolor, pero no tanto al punto que el paciente tenga que reclamar, por ejemplo. Y la hiperpatía hace referencia a una alteración ya del sistema nervioso central, donde dice, se eleva el umbral para el dolor. Una vez que se alcanza ese umbral, va a desencadenar un dolor de máxima intensidad a la que se llega a irse rápidamente. Es mucho más intenso que lo esperado, sin relación con la intensidad del estímulo empleado. Estas son las tres, digamos, variaciones en la sensibilidad que puedan presentarse en un paciente con neuropatía. Esta tabla está resumiendo el lo que estuvimos hablando. Sí, no, el dolor neuropático. Y el dolor funcional, que es el psicógeno, está relacionado con perturbaciones mentales, con trastornos de neurosis, con cuadros de hipocondría y también con trastornos somatomórficos. El dolor funcional, el dolor psicógeno, generalmente está más bien relacionado con cuadros de estrés postraumático y cuadros de ansiedad, generalmente son los que van a acusar mucho con estos cuadros de dolor funcional o psicógeno. Que es la típica historia, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Con todo esto, la pandemia y todo eso, muchos pacientes van a la urgencia y dicen, doctor, vengo porque tengo dolor. ¿Y qué te duele? Y todo me duele. No son así capaces de discriminar con mucha claridad qué es lo que les duele, pero relatan dolores. En la semiología del dolor, a ver. Sí, esta es la parte ya de la semiología del dolor. Aquí voy a detenerme por el horario, en honor al tiempo. Y bueno, esto vamos a anexar en nuestro siguiente contenido, entonces, para ver nuestra siguiente clase. Aquí, básicamente, lo que vamos a dejar, vamos a parar es en la semiología del dolor, donde vamos a estar hablando ya del famoso Alicia. Quiero que revisen un poquitito su libro de semiología para la siguiente clase, donde vamos a entrar a detallar específicamente en qué consiste el Alicia. No quién es Alicia, sino qué es el Alicia. ¿Está bien? Sí, profe. No está bien. Bueno, tarea.